de obras. ¿Podrá la fe salvarte? Si un hermano o una hermana está desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, aleluya, ir en paz, calentados y saciados, pero no les deis nada, cosa que ellos necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe y sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, ¿de qué sirve nuestra fe si dejamos que se puede estancar en nosotros? Muchas veces nosotros como cristianos, como iglesia, nos sentimos y nos hacemos nada y no hacemos nada, aleluya. Nos sentamos y no hacemos nada, actuamos como si todo lo que se supone que hagamos es ir a la iglesia, poner unos cuantos dólares en el platillo de la ofrenda y salir sintiendo que hemos prestado nuestro servicio a Dios. Déjame decirte, no es suficiente simplemente aparecer. Tienes que moverte. Aleluya, tienes que moverte. Si estuvieras en una guerra espiritual, si estuvieras en una guerra natural y aparecieras y no hicieras nada, créame, te van a matar. Porque apareces y estás, pero no estás a la misma vez. Déjame decirte, este no es una guerra natural. Esta es una guerra espiritual. Y no es suficiente, iglesia, aparecer y no hacer nada, gloria a Dios. Déjame decirle, iglesia, tienes que pelear. Aleluya, tenemos que pelear. Luchas esta guerra con oración, con alabanza, con fe en la palabra, con creer en Dios. Aleluya, ¿qué pasaría si Jesús aparecía en Belén y nunca hiciera nada? Ningún milagro, no sanara a nadie, nunca aceptaría que era, nadie le iba a creer. Si hacer obras estaban en dudas, ahora no hacer ninguna obra aquí en la tierra, ¿quién lo iba a creer? Aleluya, si cuando hacía obras había un grupo que lo quería matar, querían pretender acercarse para que cayera, aleluya, y había un remanente listo para creerle. ¿Te imaginas que él viniera sin hacer nada? Dios en la carne venía a morir por todo el mundo del pecado de la humanidad. ¿Qué pasaría si nunca tuvo un impacto en la vida de nadie? Déjame decirle, cada uno de nosotros seríamos perdidos, gloria a Dios. Pero quiero que sepas que no tienes derecho a permanecer en silencio, porque la palabra de Dios te obliga a hablar. No tenemos derecho de permanecer en silencio, porque la palabra de Dios nos obliga a hablar, aleluya. Porque la palabra de Dios obliga a hablar de Jesús, aleluya. Obliga a hablar de aquel que es poderoso. A través de la palabra tenemos un trabajo que llevar a cabo. A través de la palabra que hemos oído, que hemos escuchado, que hemos visto, tenemos la responsabilidad, la obligación de hacer un trabajo por medio de la palabra. Aleluya. Aleluya. Tienes un trabajo que hacer. Tenemos un trabajo que hacer. Tenemos un trabajo que hacer para Dios. Todos sabemos que tenemos que hacer algo, pero muchas veces nunca hacemos nada. Dios nos ayude. Santiago capítulo 4 nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es la palabra de Dios. Muchas personas de nosotros
Mucha gente en la iglesia de todos los Estados Unidos pueden posiblemente estar dentro de la iglesia y están pecando. Ni siquiera se dan cuenta. El pecado es solo la ausencia de hacer el bien y hacer lo correcto. ¿Dónde están nuestros trabajos? ¿Dónde está? Aleluya. Aleluya, para muchos de nosotros un buen trabajo simplemente comienza leyendo nuestra Biblia y todo esto, pero hermanos, aleluya, nosotros tenemos que creer en la palabra del Señor. La palabra de Dios nos obliga a trabajar, nos obliga a ser mejor, nos obliga a creer a Dios, nos obliga, aleluya, a hacer lo mejor de Dios en nuestra carne. O sea, no en nuestra carne en sí, pero en nuestra vida, en lo que estamos viviendo. Ser lo mejor. Hermano, la palabra de Dios es para siempre, permanece, es fiel, es verdadera. Aleluya. La palabra de Dios, aleluya, como decía, desde antes de la fundación de este mundo, la palabra ya sostenía todo en orden. Aleluya. Y esa palabra tenía un plan para la salvación para el mundo hoy. Aleluya, que esa palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Aleluya. Y podemos ver la gloria del Padre en el Hijo. Gloria a Dios. Alabanza al nombre del Señor. Hay poder en la palabra de Dios. Aleluya. Oh, hermanos, aleluya. Aleluya, la palabra de Dios nos lleva a entender, aleluya, que nosotros tenemos que tratar de movernos, a retarnos, a creer más a Dios. Oh, que dijo aquel hombre centurión cuando su siervo, aleluya, estaba enfermo, aleluya, cuando vio a Jesús, aleluya, le dijo: Señor, aleluya, mi criada, aleluya, está enferma. Y ¿sabe lo que dijo el Señor? Vamos para allá. Pero aquel siervo centurión le creyó tanto a Dios, aleluya, que él dijo: solamente di la palabra y así será. Gloria a Dios. Aleluya, solamente di la palabra, aleluya, porque él le dio un discurso al Señor y dijo: yo también le digo a aquel que vaya y vaya. Yo soy un hombre de autoridad, aleluya, y más bien, aleluya, pero él reconocía que su autoridad terrenal no era nada comparado a la palabra de aquel que caminó sobre las aguas. Oh, en otra ocasión, acuérdase que cuando, aleluya, los discípulos estaban preocupados, asustados, porque venía una tormenta y Jesús está dormido, aleluya, aleluya, en un momento preciso, en un momento difícil, que ellos dijeron: Maestro, despierta, no te importa si estamos hundiéndonos. Ellos dijeron: Maestro, no te importa que nos estamos muriendo, hundiendo, y nos va a tragar las aguas. Aleluya, aleluya. Pero él, con toda su autoridad, le dijo a aquel viento: inmundice, cálmate, silencio. Y aquella, aleluya, viento obedeció, de tal manera que los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Aleluya. Dijeron: ¿quién es este que los vientos y el mar lo obedecen? Aleluya. Oh, sí, nosotros debemos de saber quién es este. Este se llama Jesucristo. Este se llama el Dios Todopoderoso. Este se llama el que es, el que era y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Poder de su palabra. Aleluya. Usted sabe que también el Señor manda palabra en silencio. Él no tiene que decir la palabra. Yo creo que Dios trae tanta poder. Él nomás se puede sentar y pensar y la palabra corre. Así es
es el poder de Dios. Él no tiene que hablar. Él simplemente lo piensa y ahí está. Acuérdense, el viernes, acuérdense, aleluya, que de aquellos 10 leprosos. Dice la palabra del Señor que aquellos leprosos lo vieron de lejos. Y no nomás lo vieron de lejos, y levantaron su voz, dijo: hijo, maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice la palabra del Señor que Jesús les dio un orden, una palabra que les dijo: vayan y muéstrase al sacerdote. Y cuando ellos iban en camino, dice la palabra del Señor que uno, aleluya, se sintió el milagro, que eran limpios. La palabra no fue dada, la palabra no fue enviada, pero Jesús, aleluya, mandó algo y ellos sintió la limpieza de aquella lepra. La palabra no dice que envió la palabra, no dice que dijo la palabra, pero lo que sí sabemos, aunque no habló, sucedió. Y aquellos hombres tuvieron un momento para analizar y dijeron: me siento diferente, siento limpio, me siento libre de esto, aleluya. Déjame decirle, hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma, cambia, establece, sana, libera. Aleluya, la palabra de Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. La palabra de Dios corta lo que está dentro como lo que está afuera. La palabra de Dios no nomás llega al cuerpo, los tuétanos, pero también llega a los pensamientos y la intención del corazón. En otra palabra, la palabra de Dios pone en obediencia los pensamientos de la carne, las cosas de la carne que quieren resaltar. Cuando hay palabra viva, se sujetan las pasiones de la carne bajo la obediencia de Cristo por medio de la palabra. Aleluya. Pero nosotros tenemos que movernos en la palabra, caminar en la palabra, declarar la palabra, creer y declarar, como aquel Simón Pedro que dijo: yo trabajé toda la noche, ¿cómo pides que yo tire la red? ¿Cómo pides que yo vaya más adentro? ¿Cómo pides que me esfuerce un poquito más? Yo ya estoy para entregar el día, gloria a Dios, aleluya. Pero el maestro no le importó cómo se sentía Pedro, él no le importó cómo estaba cansado, no le importó lo que él pensaba, él no le importó sus excusas, sus razones. Él simplemente dijo: boga más adentro, métate, profundízate, métate, échale ganas, pero dale más un poquito. Cuando obedecemos la palabra hay cosas que suceden, gloria a Dios. Cuando, aleluya, cuando más desalentamos somos, cuando más enfermos nos sentimos, cuando más, aleluya, descuidados nos sentimos, ahí está Dios dando palabra. Métate más, profundízate en mi palabra, profundízate en mi presencia, y tarde o temprano te voy a decir: tira la red. Y Pedro dijo: esto no sé, pero esto lo voy a hacer en tu palabra. Tú lo dices, tú lo harás. ¿Qué dijo aquel profeta con esos huesos secos? Le preguntaron: ¿y esos huesos vivirán? Él no tenía respuesta de acuerdo a la carne, pero él vio a la voz que le dijo y dijo: solo tú lo sabes. La verdad es muy cierto. Si aquel hombre podía hablar y declarar como lo vio, él hubiera dicho: no hay esperanza, está muerto, no hay cómo salir de esto. Pero si tú lo dices, se hará conforme como tú dices. Por eso la palabra de Dios trae poder de levantar un valle de muertos, aleluya, de huesos secos y muertos. El poder de la palabra puede resucitar desde el dedo gordo del suelo hasta la punta de la cabeza. Y cuando un hueso está allá y otro hueso allá, Dios los levanta para
Así dice Jehová. Y dice la palabra del Señor que los huesos comenzaban a hacer ruido. Donde había muerte, donde no había esperanza, no había respiración de nada. Pero de repente, cuando aquel hombre profeta desató la palabra viva, comenzó a levantar aquellos huesos. Y muy interesante, porque es como si fuera en una sala de operación con un doctor cirujano, aleluya. Porque dice la Biblia que los huesos se levantaban, hueso con su hueso, y piel sobre, aleluya, y los tuétanos, y todo se ponía en orden, como un cirujano que ponía el cuerpo en su lugar. Así corría. ¿Te imaginas el poder de la palabra? Gloria a Dios. Se movían, el piel se venía encima, aleluya, aleluya. Y dice la palabra del Señor, aleluya, había huesos, había piel, había, aleluya, movimiento, pero no había vida en ellos, gloria a Dios. Y aquel profeta comenzó a profetizar y clamó los cuatro vientos, y aquellos cuerpos, huesos, sopló vida de aliento, sopló vida de espíritu dentro de ellos, de tal manera que resucitaron por completo. Y me gusta porque dice, lo que había en desorden, dijo, se levantó un grupo de guerra, se levantó un ejército, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. El poder de la palabra. Yo creo en la palabra. Y como decía nuestra hermana, no somos poquitos, pero la palabra de Dios puede levantar un grupo, un ejército de poder, un ejército de guerra, aleluya, que están firmes en la palabra, firmes en lo que creen, firme en la doctrina, firme en lo que somos, firme en el poder de la palabra. Es lo que necesitamos. Yo creo que este grupo pequeño necesita creer la palabra de Dios. Que la palabra de Dios esté en nosotros. Que no importa si somos pequeños. Sí, hay una gran diferencia, hermanos. Podemos tener multitudes y menos palabra. Menos palabra de Dios en el sentido de que menguamos en creer la palabra. Pero yo creo que es una oportunidad grande para nosotros. Hay que aprovechar el momento. Somos unos cuantos, pero si unos cuantos nos ponemos de acuerdo, de aquí para adelante, gloria a Dios, de ganar la palabra, y como dice la palabra, y creemos y declaramos la palabra, que el Señor añadía a su iglesia cada día, creerla, preponerlo en nuestra mente, en nuestro espíritu, que nos levantamos, que el Señor va a añadir a su iglesia a creer a la palabra. Pero yo creo que es una oportunidad para nosotros, los poquitos que somos, que crecemos en creer la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Para cuando se presenta alguien, tenemos suficiente fe en la palabra que el milagro le va a suceder, que la respuesta de su necesidad va a ser ya, inmediatamente. Pero por ahorita yo creo que Dios quiere que crecemos en creer la palabra, que seamos ese ejército que se levante en el poder de su palabra, no de acuerdo a mis credenciales, no de acuerdo a mi título, no de acuerdo si soy calificado o descalificado, no de acuerdo a lo que yo sé o no sé. No, Señor, no se trata de eso. Se trata de hogar más adentro, se trata de ir más profundo y creerle a Dios que Dios hará con nosotros una gran mover de su Espíritu Santo en nuestro tiempo, aleluya. Pero tenemos que creer en la palabra de Dios, aleluya. No estamos buscando cantidades de gente, estamos buscando una calidad de un hambre
una calidad de un pueblo que